Libro Iglesia Simple. ¿Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos? Por Tom S. Rainer y Eric Geiger. Parte 1. La revolución de lo simple. Capítulo 2. La iglesia simple y no tan simple en acción. Ser simple es ser grande. Ralph Waldo Emerson. Ambos poseemos casas en Florida. Tom en Naples, Eric en Miami. Es un lugar grandioso, especialmente el sur de Florida. La cultura es muy rica, la comida es increíble, el agua es deliciosa y la lista continúa. El clima, las playas, las palmeras, el sol, la pesca, la fruta fresca, la langosta, los cangrejos, la práctica de snorkel, el clima. ¿Ya mencioné el clima? El clima es la carta triunfadora. Consulta en weather.com en el invierno y fíjate la temperatura que hay en el sur de Florida antes de salir a palear la nieve, antes de ponerte una camisa de franela o de tomar tu jarabe para el resfriado. Perdón por enrostrar esto, solo hablamos la verdad en amor. Las imágenes no consiguen captar en pleno el grandioso clima de ese lugar. Uno no puede sentirlo en pleno a partir de la guía del viajero de la librería Barnes & Noble, ni del canal de viajes. Las palabras y las imágenes se quedan cortas. Tienes que experimentarlo. Debes observarlo de cerca. El fresco viento oceánico, la suave brisa que agita las palmeras, el aire refrescante, la tibieza del sol. El clima debe saborearse, percibirse con el olfato, sentirse y palparse en febrero. El clima es la carta triunfadora, excepto durante la temporada de huracanes. Entonces, los habitantes de Florida hablan griego, y no porque sean miembros activos de una iglesia en la que el pastor predica en el texto original. Saben griego porque ese alfabeto se emplea para denominar a los huracanes. La última temporada de huracanes ha sido la peor de todas. Una temporada activa de huracanes hace que los inviernos en el centro-oeste y en el nordeste sean más benignos. Bueno, casi. Los noticieros no captan la totalidad del clima de huracanes. La ansiedad, la espera, observar el cono de error o el cono de muerte en las noticias, preguntarse si impactará y dónde, colocar postigos, almacenar agua, conseguir combustible para el generador de electricidad. Los huracanes son todo un trastorno, incluso antes de llegar a tierra. Si un huracán impacta, la vida se altera, más de lo que puede apreciarse a través de Fox o de CNN, más de lo que puede captarse de la lectura de un artículo, más de lo que puede percibirse a través de las imágenes en la red. Las personas que padecieron el huracán Andrés en Miami en 1992 siguen hablando de él. Fue un hito. Hay una vida antes de Andrés y otra después de Andrés. Este fue un huracán de categoría 5, la peor. Desde que se implementó la categorización de huracanes en los Estados Unidos, solo impactaron 3 de categoría 5. Andrés fue el desastre natural más costoso en la historia de los Estados Unidos hasta el impacto del huracán Katrina en Nueva Orleans y la costa del Golfo. Las imágenes y las noticias periodísticas no consiguieron captar la totalidad de lo que la gente experimentó. Fue una noche de terror, el aullido del viento, los tornados, el ruido de las casas que se derrumbaban, la creciente de las aguas. A la mañana siguiente nada era igual, apenas si se podía reconocer el vecindario. Semanas sin energía eléctrica, meses sin un techo, perderlo todo. Las palabras y las imágenes no alcanzan a describirlo. Para poder captar en pleno tanto lo grandioso como lo horrendo del clima de Florida, tienes que experimentarlo. Es la única manera en que puedes llegar a captarlo. La experiencia lleva al entendimiento. Muchas cosas de la vida deben verse en acción para que puedan comprenderse plenamente. Para entenderlo en forma cabal, debes estar allí.
Tendrías que haber estado allí. ¿Usaste alguna vez esa frase para describir algo que experimentaste? Algo que viviste pero que no puedes describir. Un momento de tanto impacto, tan claro y vívido que te conmovió hasta lo más profundo. Sin embargo, te cuesta ponerlo en palabras. Por eso abandonas la idea de explicarlo y resumes todo con un «tendrías que haber estado allí». Tal es el caso de la iglesia simple. Tendrías que haber estado allí. Tendrías que ver cómo actúa. Título: Ver lo simple. Nosotros lo vimos. Hemos observado la iglesia simple en acción. Deseamos que tú también puedas verla. Queremos que estés ahí. La investigación y las consecuencias tendrán mucho más sentido para ti si pudieras verla. Los datos resonarán más si pudieras estar allí. Por eso te invitamos. Te invitamos a que te unas a nosotros en un recorrido de consulta de la iglesia. Verás una iglesia simple en acción y verás también una no tan simple. Algunas consultas de iglesia se pueden hacer mediante conversación telefónica o comunicación electrónica. Las recomendaciones sobre temas como estacionamiento, planificación en equipo, implementación de los programas y análisis de la comunidad no necesariamente exigen una visita in situ. El estacionamiento, por ejemplo, debería contar con capacidad suficiente para un auditorio colmado y para la totalidad del espacio dedicado a educación, incluidos jóvenes y niños. En promedio, 1.8 personas usan un espacio de estacionamiento. La iglesia debería planificar para brindar opciones de estacionamiento sobre la base de este estimado, de manera que este ítem no se convierta en una traba para el crecimiento. Una consulta de este tipo bien puede hacerse por teléfono. No obstante, esta clase de consulta de iglesia tiene sus límites. Los informes y las imágenes quedan cortos. La cultura de una iglesia no surge de un papel ni se percibe a través del teléfono. La cultura de la iglesia se siente, se percibe con los sentidos y se observa en acción. Solo se consigue por medio de una visita al lugar. La visita de campo requiere de un viaje de varios días a la iglesia local. Primero se analizan los datos de la congregación en el papel, de modo de aprovechar al máximo el tiempo en el lugar. Se observan los encuentros del equipo de trabajo, las reuniones de adoración y la interacción entre las personas. Se efectúan entrevistas con el cuerpo pastoral y los voluntarios. Se realiza un análisis sobre la salud, la cultura y el potencial de la iglesia. En este capítulo nos acompañarás a una consulta extensiva de campo en 2 iglesias. Una de ellas es una iglesia simple y la otra no. Tienen un tamaño similar y se encuentran en comunidades parecidas. Se trata de iglesias reales, pero se cambiaron los nombres. Verás lo que vimos y oirás lo que oímos. Trata de ver más allá de las palabras. Observa los hechos con ojos nuevos. Anota ideas en los márgenes. Piensa de manera crítica. Analiza y evalúa. Trata de estar allí. Título: Primera iglesia. Nuestra visita inicial fue a la primera iglesia. Esta tiene más de 40 años de existencia. Es reconocida dentro de la denominación por ser una iglesia sólida con excelentes programas. Es más, otras iglesias han copiado su programa de Navidad dirigido a la comunidad. También se le reconoce por contar con miembros talentosos y conocidos dentro de su cuerpo pastoral. Son esa clase de personas que dan conferencias en distintos eventos, que oran en la plataforma en los congresos y que escriben artículos. La iglesia ha estado paralizada durante 5 años. No registró crecimiento y pocas fueron las personas que conocieron a Cristo como Salvador. Aunque las cosas no estén fantásticas, están más o menos bien. Hubo algunos cambios en el cuerpo pastoral, pero sin que se generara mayor disturbio. También hubo cierto malestar en la congregación, pero no una gran desaveniencia. En otras palabras, no llegaron al punto de estar en crisis.
y sin un punto de crisis es difícil cambiar. Título: La Iglesia de la Cruz. Nuestra segunda visita fue a la Iglesia de la Cruz. No es tan reconocida. Es más, no habíamos oído hablar de ella hasta que hicimos la consulta. Se encuentra en una región del país menos conocida que la primera iglesia e ignorábamos los nombres de los miembros del cuerpo pastoral. Se trata de una iglesia de menos de 20 años que en los últimos tiempos creció muchísimo. El análisis inicial es alentador. La gente tuvo un encuentro con Cristo y permaneció en la congregación. Se comprometieron con el ministerio y contribuyen con el cuerpo de Cristo. Título: Estatutos de la Primera Iglesia. Durante el viaje hacia la primera iglesia, revisamos la documentación que nos habían remitido. La mayoría de las iglesias cuenta con esta clase de documentación: boletines, noticias, manuales, presupuestos anuales, folletos y cuadernillos de los ministerios. Los leímos y tratamos de identificar el enfoque de la iglesia, las prioridades principales y el enfoque ministerial. La mayoría de las iglesias cuentan con mucha información para transmitir, pero la primera iglesia también tenía muchos estatutos. Había una declaración de misión, una declaración de propósito, una declaración de visión y una declaración de estrategia. Cada una de estas declaraciones era distinta y larga. Al analizar la folletería, notamos que cada departamento ministerial tenía también declaraciones distintas. Cada una tenía la intención de describir el enfoque o la dirección de la iglesia. Observamos más de 10 declaraciones distintas en los materiales que revisamos. ¿Qué significa esto? La declaración de misión impresa en el boletín era: llevar a los que no son salvos a convertirse en fieles seguidores de Cristo. Resulta evidente que alguien recibió la influencia del ministerio de Willow Creek. La declaración de propósito impresa en el folleto de la iglesia tenía 5 palabras que comenzaban con M: magnificar, multiplicar, madurez, ministerio y misión. Es indudable que alguno de los líderes quedó impactado por Rick Warren y el movimiento de Conducidos con Propósito. La declaración de visión en la papelería reza: amar a esta comunidad para llevarla a Cristo. Tal vez se trate más bien de una declaración de estrategia. Como sea, es otra declaración. Sería más sencillo memorizar el libro de Santiago que recordar todas esas declaraciones. Y también sería más provechoso. ¿Tienen esas declaraciones alguna relación entre sí? ¿Se reflejan en la forma en que la iglesia lleva adelante su ministerio? ¿O están tan solo colocadas encima de un paradigma y una estructura existentes? La confusión con las múltiples declaraciones indica que puede haber una multiplicidad de filosofías y enfoques ministeriales coexistentes. Lo que resulta poco claro es cómo todas estas declaraciones encajan unas con otras. No estamos seguros de cuál es el verdadero enfoque de la iglesia. Estos documentos no lo dejan en claro. Quizás las entrevistas que tengamos con los pastores y los líderes laicos clave arrojen alguna luz sobre el tema. Ingresamos a la playa de estacionamiento. Uno se siente agradecido de haber llegado, con vida. Tom realmente es un mal conductor. Piensas para tus adentros. Título: Entrevista con el pastor de la primera iglesia. Tuvimos una breve charla con el pastor de la primera iglesia. Es sumamente cordial y está entusiasmado con el encuentro. Se podría decir que va y viene de la sensación de que todo está bien al reconocimiento de que se siente frustrado. Se siente cada vez más aburrido y cansado de la actividad en su iglesia, no porque sea perezoso, sino porque no se produce el fruto espiritual que anhela ver. Incluso deja entrever su impresión de que la iglesia está inconexa y que apunta en múltiples direcciones. Le entusiasman las grandes cosas que suceden en los distintos ministerios de la iglesia y no quiere echar un balde de agua fría sobre los líderes llenos de energía y fervor.
pero al mismo tiempo siente también que no todos están en una misma línea de pensamiento. Le preguntamos cuál es su deseo para la iglesia. ¿Qué cree él que Dios le pide a la primera iglesia que haga? Menciona algo de una iglesia donde las vidas se transformen por la gracia de Dios. Bien, le preguntamos, ¿cómo se organiza la iglesia para que esto suceda? Le cuesta dar una respuesta. Nos dice que por ese motivo nos pidió que fuéramos. Título: Entrevista con los líderes de la primera iglesia. Durante las entrevistas con los líderes laicos clave, les preguntamos cuál es el enfoque de su iglesia. Obtuvimos miles de respuestas. Ofrecer buenos encuentros de adoración y grandes eventos para la gente. Distinguirnos en el ministerio con niños. Ocuparnos de las necesidades de la familia que conformamos como iglesia. Atender las injusticias sociales y políticas de nuestra comunidad. Tener grupos pequeños relacionalmente estructurados. Tener grupos pequeños donde se enseña la Biblia. De todas las declaraciones de misión y visión que leímos en el automóvil, ni una había sido mencionada por el cuerpo pastoral ni por los líderes de la iglesia. Ni siquiera se aproximaron. La gente de la iglesia no había interiorizado esas declaraciones. No tienen en claro cuál es la dirección de la iglesia. Le pedimos al cuerpo pastoral que citara su visión o su propósito. Pocos pudieron hacerlo. A pesar de los bonitos folletos con declaraciones bien diseñadas, en la primera iglesia no hay un ¿qué? Claro, la iglesia no está apegada a un único propósito. Si el qué no está claro, el cómo ni siquiera aparece en el radar. Si el propósito es vago y confuso, el proceso para hacer que eso suceda ni siquiera hizo su aparición en escena. Cuando le preguntamos al cuerpo pastoral y a los líderes laicos clave cuál era el proceso de discipulado en la iglesia, se quedaron mudos. Nos observaron confundidos. Varias veces reformulamos la pregunta: ¿de qué manera estructuran la iglesia para hacer discípulos? ¿Cómo organizan los programas ministeriales para guiar a las personas hacia la transformación espiritual? Volvieron a quedarse sin palabras. Algunos tartamudearon. La mejor respuesta: en realidad solo sucede. Es lamentable que en la primera iglesia lo que se supone que debe suceder no sucede. Título: Declaración de la Iglesia de la Cruz. De camino hacia la Iglesia de la Cruz revisamos la misma clase de documentos. La cantidad de folletos, boletines, informes y otra documentación era la misma. La calidad del material, similar. El diseño gráfico también era comparable. Pero surgió una gran diferencia. Hay una sola declaración de propósito, solo una. Mientras la primera iglesia tenía muchas declaraciones, la Iglesia de la Cruz tenía una sola. Existe un tema que engloba todo. Una declaración. Es breve. Aunque se la adapta a cada grupo de edad, la idea es la misma. Resulta claro que en la Iglesia de la Cruz todo se refiere a amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. Simple. Su enfoque está en guiar a las personas a que amen a Dios, amen a los demás y sirvan al mundo. Es claro y conciso y se lo recuerda en todo el material impreso. Sin embargo, nos preguntamos si este es en realidad el verdadero ADN de la Iglesia. Nos cuestionamos si esta declaración está impregnada en la cultura de la Iglesia de la Cruz. ¿Es representativa de la realidad? ¿Es una directiva del ministerio? Ingresamos en el estacionamiento ansiosos por entrevistar al cuerpo pastoral y a los líderes clave para descubrir lo que estaba detrás de esa única declaración. Título: Entrevista con el pastor de la Iglesia de la Cruz. Cuando nos reunimos con el pastor de esta iglesia,
Le dijimos que notamos una gran coherencia en el tema de amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Él nos contestó que de eso se trata la iglesia. Uno ya se siente un poco más audaz en la segunda entrevista, de manera que uno va directo al grano y comienza a dialogar con el pastor. Entonces, ese es el propósito de ustedes, ¿es así? Se podría decir que sí. Háblenos acerca del proceso. ¿Cómo hacen que se cumpla ese propósito? Amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo es nuestro proceso. Pero usted nos dijo que ese era el propósito. Es ambas cosas. Nuestro propósito es un proceso. ¡Ah! Interesante. Genial. Simple. En vez de un abismo de separación entre el propósito y el proceso, ambos están unidos en uno. Son lo mismo. En lugar de distanciar el qué y el cómo, la Iglesia de la Cruz los combinó. El propósito y el proceso están unidos como un matrimonio. Son dos que se hicieron uno. Su propósito, amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo, es un proceso. Le solicitamos que nos explicara qué los llevó a esto. El pastor entonces nos relató que tiempo atrás notó que faltaba algo. Todos los años muchas personas visitaban la iglesia, se hacían miembros o se convertían en cristianos. Sin embargo, la iglesia no crecía. Se iban tantos como entraban. La puerta trasera era tan grande como la del frente. Lo más importante era que las personas no se transformaban. La iglesia no era saludable. De continuo se implementaban actividades nuevas y eventos especiales para remediar la dificultad. Pero cuanto más ocupada estaba la iglesia, más se intensificaban los problemas. Y estos son siempre más grandes cuando todo el mundo está cansado. Comenzó a hacerse algunas preguntas difíciles. Entonces decidió dar un paso atrás y ver el cuadro completo, para poder ver el bosque y no solo el árbol. Llegó a la conclusión de que lo que faltaba era un proceso simple que llevara a las personas a la madurez espiritual. Tanto por la Biblia como por la experiencia, sabía que la transformación espiritual es un proceso. Deseaba diseñar un proceso simple que facilitara el desarrollo de transformación espiritual en la gente. Se comprometió a poner en marcha un proceso para hacer discípulos, un proceso que unificara todo y que cumpliera los propósitos de la iglesia. Invirtió meses en oración por este sueño para su iglesia. Esperaba que algo nuevo y profundo surgiera, pero no sucedió nada de eso. No hubo un momento imponente y sagrado que lo estremeciera. Volvió a orar y a soñar. Entonces se detuvo en un antiguo sueño, una antigua visión: hacer discípulos. Como te darás cuenta, lo tomó de Jesús. Una visión bíblica plagiada siempre es algo bueno. El sueño del pastor no era original ni único, sencillamente era hacer discípulos. Mateo 28:19. Que fueran maduros en Cristo. Efesios 4:13. Esta revelación lo llevó a una profunda reflexión y a más interrogantes. ¿Cómo es un discípulo maduro? Pasó mucho tiempo en las Escrituras para dar respuesta a esta pregunta. Él creía que Dios deseaba discípulos que caminaran de manera íntima con Cristo, que vivieran en comunión con otros y que sirvieran tanto a la iglesia como al mundo. Todos esos aspectos del discipulado lo fascinaban. También creía que se trataba de un proceso, porque las personas no se convertían en esta clase de discípulo de la noche a la mañana. Comenzó a reunirse con otros en relación con la estructuración de la Iglesia de la Cruz para ayudar a las personas a convertirse en esta clase de discípulo. El grupo se reunió y oró. La iglesia deseaba una declaración de visión para aferrarse a ella. Para evitar la confusión, decidieron que habría una única frase que describiera el proceso de discipulado.
Amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo era lo que mejor captaba esa idea. El pastor explicó que la declaración enfatiza que el discipulado es un proceso. Primero, alguien ama a Dios. Este primer paso es el aspecto más básico y esencial del discipulado, pero no termina ahí. Cuando alguien inicia una relación de amor con Dios, comienza a amar a los demás. La persona se compromete a crecer en la comunión con otros. Luego de amar a Dios y a los demás, el resultado natural es el servicio a las personas. Y el proceso sigue, es algo continuo. Título: Entrevista con los líderes de la Iglesia de la Cruz. Luego de nuestro encuentro con el pastor, entrevistamos a algunos miembros del equipo pastoral y líderes laicos clave. La amplia mayoría de las personas con las que conversamos hablaba acerca de amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. La gente comprendía el proceso. Descubrimos que debatían al respecto con frecuencia en los encuentros del cuerpo pastoral, en las reuniones de liderazgo laico, y lo mencionaban con asiduidad en las reuniones de adoración. Hay un diagrama del proceso en la oficina y todos los miembros del cuerpo pastoral pueden enunciarlo con facilidad. Está en el ADN de la Iglesia. La Iglesia de la Cruz está comprometida a amar a Dios, amar a los demás y servirlos. Es grandioso que sea así en los papeles y en la mente de las personas. Pero ¿cómo hacen para que este ideal se produzca? ¿Cómo hacen para trasladar esta visión a la vida cotidiana de la Iglesia? Comenzamos a hacerles estas preguntas a los líderes. Un miembro de la Iglesia respondió: la reunión de adoración me ayuda a amar más a Dios y en mi grupo pequeño aprendo a amar en verdad a los demás. Me desempeño también en el área de relaciones públicas, lo que no es gran cosa, pero siento que de esa manera sirvo a los demás. Uno de los líderes de la iglesia dijo: a la gente le pedimos que haga 3 cosas por semana: asistir a una reunión de adoración para amar más a Dios y su palabra, asistir a un grupo pequeño para amar a los demás en la comunión, y servir en un ministerio para producir un impacto en otros. Amar a Dios, amar a los demás, servir al mundo. En realidad tratamos de que sea simple. Un antiguo miembro del cuerpo pastoral comentó: creemos que nuestros procesos y programas deben estar relacionados. Debatimos cuáles eran los mejores programas para cada nivel del proceso y nos comprometimos a hacer solo esas cosas. En otras palabras, decidieron establecer las actividades semanales de forma secuencial. De esa manera, las personas podían avanzar en el proceso sencillamente mediante el paso de una actividad a la otra. Título: Programación en la primera iglesia. Aprendimos mucho al recorrer la primera iglesia durante varios días. Observamos la preparación de los programas, conversamos con las personas que tenían pasión por lo que lideraban o por las actividades a las que asistían. Había mucho para observar. Todas las semanas, la primera iglesia tiene una reunión de adoración el domingo por la mañana y otra reunión de adoración el mismo día en la noche. El domingo en la mañana también está la escuela dominical. Los miércoles en la noche hay clases de discipulado y grupos caseros. Los martes por la mañana hay encuentros de hombres y encuentros de mujeres. Y los jueves en la noche es la visitación. Por si has perdido la cuenta, son 8 grandes programas, 8 actividades para 7 días. Y esto es solo en relación con los adultos. No contamos lo que cada grupo de edad ofrece, como coro de jóvenes o de niños. Esto es cada semana, todas las semanas. Son las actividades normales que la gente normal debe hacer. Nos preguntamos cómo hacen los miembros de la primera iglesia para conocer a sus vecinos, a los no creyentes que tienen cerca. Asistimos a algunas de las actividades. Eran buenas. La gente parecía disfrutarlas. Cuesta decir cuál debería eliminarse. Sin embargo, resulta claro que la atención está dividida.
Es difícil tener excelencia cuando uno está enfocado en tanto. Esta realidad se manifiesta en las pequeñas cosas. A todos les faltan líderes. A los más avesados se les tironea de aquí para allá. Algunas habitaciones no se asean. Algunos se quejan de que su ministerio no recibe la publicidad suficiente. En nuestro recorrido, les preguntamos al cuerpo pastoral y a los líderes algunas cuestiones básicas. ¿A qué actividad esperan que asista la mayoría de los invitados? ¿O a qué actividad le indican a su gente que invite a sus amigos o vecinos? Obtuvimos respuestas poco claras. Algunos líderes nos respondieron que a todas las actividades. Otros discutían sobre si era una u otra actividad. No existe un proceso. Por eso no debería sorprendernos que no haya un punto de partida. Incluso no existe una conexión entre todas las declaraciones que leímos y las actividades que se ofrecen. Cuando preguntamos hacia qué actividad trataban de orientar a los nuevos miembros o invitados, nos miraron confundidos. Algunos se pusieron a la defensiva. La gente está acostumbrada a defender y a justificar la existencia de su actividad en particular. Los programas son un fin en sí mismos. No se les emplea como herramientas para hacer que las personas lleguen a la madurez espiritual. También nos enteramos de todos los eventos sociales. Había muchísimos, pero el principal era el programa de Navidad. Era algo colosal, que tenía un lugar importante dentro del presupuesto. La gente dedicaba meses a prepararlo. Comenzaban en agosto y toda la iglesia estaba involucrada, tanto personas como animales, y no animales de felpa, sino que estaban orgullosos de contar con animales reales. Sin embargo, algunos del cuerpo pastoral estaban resentidos con el programa de Navidad porque decían que agota a la gente y la inutiliza hasta marzo. Les preguntamos a algunos de los miembros acerca de la eficacia del programa de Navidad. Podríamos decir que para ellos se trató de una pregunta extraña. Creemos que la meta es alcanzar personas de la comunidad. Por eso los interrogamos sobre cuál era el número de asistentes y cuántos de estos no iban a la iglesia. Descubrimos que la mayoría de los asistentes era gente de otras iglesias. Pero se trata de una gran tradición, acotaron. Hay una historia en el Evangelio de Marcos acerca de las tradiciones y de una actividad como foco de atención. Jesús tomaba algunos granos y los religiosos se escandalizaron. Él tenía hambre, pero ellos estaban enojados de que trabajara en el día de reposo. Esa jornada se le había dado al hombre para que descansara. Pero estos líderes religiosos cambiaron el enfoque. En su mente, el día de reposo como actividad debía protegerse. El enfoque había pasado a estar en el día en sí y no en el resultado esperado para las personas. Jesús dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Las actividades o programas se hicieron para el hombre y no al revés. Si el objetivo es mantener en funciones algunas cosas, la iglesia está en problemas. El resultado final siempre debe estar referido a la gente. Los programas deberían ser solo herramientas. Título: Programación en la Iglesia de la Cruz. Aprendimos mucho en nuestro recorrido de varios días en la Iglesia de la Cruz. El proceso simple se experimenta semanalmente a través de las actividades que la iglesia ofrece. Los programas semanales son herramientas que ayudan a las personas a amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Si las actividades no se emplean para hacer avanzar a las personas por ese proceso, entonces la declaración de visión, proceso, carecería de significado. El primer paso en el proceso es amar a Dios, y la reunión de adoración de fin de semana es para ayudar a las personas a eso. Al servicio de adoración asisten los invitados, las personas nuevas y los no creyentes.
es además el evento semanal en el que los creyentes se acercan a Dios a través de la adoración inspiradora y la enseñanza bíblica dinámica. El segundo paso en el proceso es amar a otros. Así que la siguiente actividad del proceso se diseñó para ayudar a las personas a conectarse y relacionarse. Las reuniones de fin de semana no ayudan mucho en la relación de unos con otros. Como en la mayoría de las iglesias, la gente se sienta con la vista al frente. Esto hace que haya poca interacción entre las personas. El cuerpo pastoral llegó a la conclusión de que el mejor ambiente para que las personas pudieran amarse unas a otras en una comunidad bíblica eran los grupos pequeños. Algunos de estos se reúnen en la iglesia los domingos o los miércoles. Otros se encuentran en casas o en restaurantes. Se anima a las personas a unirse a un grupo. El tercer paso en el proceso es servir al mundo. Y los equipos ministeriales hacen que las personas se sumen al ministerio. La gente disfruta de la camaradería en un ambiente de equipo mientras experimenta el gozo de servir a los demás. Algunos de los equipos apuntan a la iglesia, mientras que otros se centran en la comunidad. A los nuevos miembros se les dice en la clase que no deberían sumarse a esa iglesia si no está en sus planes el servicio. En la Iglesia de la Cruz hay 3 actividades principales, una para cada fase del proceso, y se les coloca de manera estratégica y secuencial a lo largo de este. La meta es llevar a las personas de una actividad a la otra para que puedan naturalmente pasar por el proceso de transformación espiritual. A aquellos que asisten al culto de adoración, se les anima a que acudan a un grupo pequeño. Y a los que concurren a grupos pequeños se les desafía a que sirvan en un equipo ministerial. Parecería ser todo lo que hacen. 3 actividades semanales. Es un diseño simple. Título: Reuniones del cuerpo pastoral. Durante nuestra visita de campo a ambas iglesias, nos invitaron a asistir a las reuniones del cuerpo pastoral. En ambas ocasiones nos sentamos en sillas apartadas de la mesa. Estábamos solo para observar. En ambas iglesias, la reunión del cuerpo pastoral era los martes. Ambas comenzaron con un devocional y un tiempo de oración. Ambas duraron más o menos lo mismo. Ambas tenían un temario a tratar. Ambas se realizaron en la sala de conferencias de la iglesia. A la distancia, las 2 reuniones eran similares. De cerca, muy diferentes. Estar presentes y comparar las reuniones nos permitió aprender mucho. Notamos diferencias muy marcadas en algunas facetas en común de las reuniones de cuerpos pastorales de las iglesias. Título: El calendario en la primera iglesia. Si sirves en un equipo, estarás familiarizado con el calendario. Esto es parte de todas las reuniones de equipo. La primera iglesia y la Iglesia de la Cruz tienen calendarios. Todos los tenemos, incluso los habitantes de Florida. Siempre existirán. Revisarlos en la reunión del cuerpo pastoral es necesario, más allá de lo aburrido que pueda ser. La primera iglesia dedica mucho tiempo de la reunión a ocuparse del calendario. Sin embargo, esta actividad no parece ser tiempo perdido. Es una necesidad porque tienen muchas actividades en la agenda. La administración de todas esas actividades exige una cuidadosa coordinación y supervisión. Hay que hacer malabarismos con el uso de los espacios. Los elementos de comunicación deben elaborarse y la limpieza de las instalaciones necesita reprogramarse todas las semanas de una manera diferente. El equipo discute y pelea por un espacio en el calendario y desea que determinado evento sea lo único que haya en determinado día. Con un formulario utilizan el sistema de solicitar un día para cierta actividad y el miembro del cuerpo pastoral que entrega su formulario primero declara que ese día es sagrado para su evento. Se emplea muchísimo tiempo en la coordinación de los calendarios específicos de cada ministerio con el calendario general de la iglesia. Título: El calendario en la Iglesia de la Cruz. La consideración del calendario es distinta en la Iglesia de la Cruz.
El grupo de esta iglesia dedica menos de 5 minutos a su revisión. Luego de haber observado la reunión en la primera iglesia, este contraste parece absurdo. ¿Son malos administradores? ¿Pasarán por alto los detalles que deben tenerse en cuenta? ¿Por qué les lleva mucho menos tiempo ocuparse del calendario? No es que sean incapaces de coordinar, sencillamente los calendarios están casi vacíos. Un encuentro social del cuerpo pastoral es el único evento no semanal en el calendario para el mes que sigue. El tiempo que el grupo de la primera iglesia le dedicó al calendario, el de la Iglesia de la Cruz lo dedicó a analizar las actividades ministeriales semanales. Durante este encuentro en particular, el grupo evalúa la manera en que funcionan las reuniones de adoración del fin de semana como parte del proceso de discipulado. Título: Los números en la primera iglesia. Durante la reunión del cuerpo pastoral, ambas iglesias se fijan en el número de asistentes. Esto es sorprendente porque por lo general las iglesias que no crecen rara vez lo hacen. La primera iglesia no ha crecido en varios años. Cada miembro del equipo pastoral de ambas iglesias recibe un informe semanal que refleja la cantidad de personas que asistieron a las distintas actividades. Sin embargo, el análisis de este informe es diferente. Uno no debe pasar por alto esta distinción. La primera iglesia se fija en el número de personas comprendidas en cada actividad. Cada programa se analiza en forma independiente del conjunto. Cada miembro del equipo pastoral controla la cantidad de asistentes a su actividad preferida y declara que todo marcha sobre rieles. Para el pastor de jóvenes es la reunión del miércoles por la noche. Para el pastor de alabanza es la cantidad de personas que asisten al coro. Para el pastor de niños es la cantidad de niños que asistieron a la actividad del domingo por la mañana. Título: Los números en la Iglesia de la Cruz. La Iglesia de la Cruz se fija en la cantidad de personas en las distintas etapas del proceso ministerial. Evalúan cuántos están en la etapa de amar a Dios, reunión de adoración, en la etapa de amar a otros, grupos pequeños, y en la etapa de servir al mundo, equipos ministeriales. Se fijan en un informe trimestral que muestre el aumento o la disminución en estas actividades relacionadas con el proceso. Durante esta reunión, les preocupa que la etapa de amar a Dios, asistencia al culto de adoración, haya aumentado en un 10% respecto del trimestre anterior, pero la etapa de servir al mundo, equipos ministeriales, no lo haya hecho en forma proporcional. Su proceso simple se diseñó para hacer pasar a las personas de los cultos de adoración a los grupos pequeños y a los lugares de servicio, por lo que estas cifras los alarma. Debaten sobre maneras de alentar a los nuevos asistentes a comenzar a servir. ¿Notas la diferencia? Es esta, lee con atención. Los miembros del equipo pastoral de la primera iglesia ven los números en forma vertical, mientras que los de la Iglesia de la Cruz los observan de manera horizontal. La primera iglesia analiza los números de cada actividad en forma separada de las demás actividades. Se fijan en cada programa de manera aislada del resto. El análisis se hace respecto de los programas y no en el proceso general. Cada miembro del cuerpo pastoral o líder ministerial tiene estrechez de miras y focaliza solo en su actividad. Miran hacia arriba y hacia abajo y jamás hacia los costados. Los miembros del equipo pastoral de la Iglesia de la Cruz ven las cosas de manera distinta, de lado a lado. La Iglesia de la Cruz ha establecido sus actividades para hacer avanzar a la gente por un proceso. Supervisan este movimiento a través de los patrones de asistencia. Cuando analizan los informes, se concentran en la asimilación. Se fijan en el movimiento que se da de manera horizontal y en los números para analizar el avance de la gente a través del proceso. Título: Nuevas ideas.
Las nuevas ideas y las nuevas oportunidades con frecuencia surgen en las reuniones del cuerpo pastoral. Donde haya líderes y voluntarios apasionados, siempre habrá abundancia de nuevas ideas. Si combinas esta pasión con las muchas necesidades que se manifiestan en la vida de los miembros de las iglesias, tendrás la ecuación perfecta para nuevas actividades y eventos especiales. ¿Sabes de lo que hablamos? Todos saben que hay una necesidad, y es una necesidad legítima, no supuesta. Puede ser que la gente no sea buena administradora o que los matrimonios se separen. Dios pone pasión e ideas en el corazón de alguien para que esa persona haga algo. Hasta ahí todo bien. Lo que sucede después es lo que separa a una iglesia simple de una compleja. Durante la visita que hicimos a la primera iglesia y a la iglesia de la Cruz, lo vimos de primera mano. Ambos equipos pastorales están preocupados por los matrimonios y las familias de la iglesia. En ambas reuniones se discuten nuevas oportunidades para equipar a las familias. Ambos grupos ofrecen una solución. Una es compleja, la otra es sencilla. Observa la diferencia. Título: La primera iglesia y las nuevas ideas. La primera iglesia organizó 2 eventos especiales este mes. Uno es una conferencia para matrimonios durante todo el sábado. El otro un seminario de 2 días para padres. El Ministerio de Niños organiza el seminario para padres. El Ministerio de Adultos organiza la conferencia para matrimonios. Nadie desea reconocer que los 2 eventos compiten por el tiempo de las mismas personas en un alto porcentaje. Resulta irónico que algunos ni siquiera noten que esto significa un problema. No ven que haya conflicto entre las actividades, dado que se harán en fines de semana distintos. Piensan que las familias deberían estar dispuestas a dedicar 2 fines de semana completos a actividades de la iglesia dentro del mismo mes. Y también deben continuar con la asistencia a las actividades regulares de la semana. Demasiado para el tiempo de una familia. La organización de ambos eventos lleva mucho tiempo. Las secretarias dedican la mitad de su tiempo en hacer las llamadas telefónicas, en trabajar con los promotores y enviar por correo folletos de promoción. Los pastores también le dedican mucho tiempo a la organización del evento y a rogarle a la gente que asista. Pocos se inscriben. La frustración es muy grande. No se le dedicó lo necesario a las actividades semanales. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto tiempo se brindó a eso. Solo ven el producto final. Título: La Iglesia de la Cruz y las nuevas ideas. La Iglesia de la Cruz tiene las mismas necesidades. El cuerpo pastoral está profundamente preocupado por las familias de la iglesia, igual que sus colegas de la primera iglesia. Los matrimonios se disuelven y los padres necesitan instrucción sobre la crianza de sus hijos. Pero la Iglesia de la Cruz responde de manera distinta. Si bien usan una currícula similar a la de la primera iglesia, la ofrecen a través de eventos distintos. No hay eventos especiales en el calendario. En cambio, eligen hacer frente a las necesidades a través del proceso ministerial. Optan por ofrecer los contenidos a través de los programas que ya existen. La Iglesia de la Cruz ha iniciado varios grupos pequeños que tratarán estos temas. No solo se presentarán los contenidos, sino que los participantes se integrarán a un grupo pequeño. Se relacionarán con personas que experimentan el mismo tipo de luchas. La Iglesia de la Cruz busca hacer que la gente pase de los cultos de adoración a los grupos pequeños, y estos grupos especiales ayudan a que esto suceda. La gente recibe al mismo tiempo no solo el contenido, sino también la experiencia del grupo pequeño. Y la mayoría responde porque no tiene que faltar de su casa todo un fin de semana. La inscripción es alta y la frustración es poca. El equipo emplea su tiempo para organizar y promover programas que están dentro del proceso. A la gente no se le bombardea con múltiples opciones. No existe competencia interna. La Iglesia de la Cruz es capaz de conducir a las personas a través del proceso de discipulado y en forma simultánea puede responder a las necesidades específicas. Tiene todas las de ganar. Título: Decisiones sobre los integrantes del cuerpo pastoral.
Pasar tiempo con el equipo pastoral durante una consulta siempre conduce a cuestiones profundas y clave, en especial en las conversaciones de pasillo. En este sentido, uno de los principales interrogantes que expresan los líderes de la iglesia es: ¿dónde puedo encontrar a alguien que sirva en este ministerio? Ambas iglesias están en la búsqueda de nuevos integrantes. En las conversaciones acerca de los posibles candidatos, surgen algunas consideraciones clave. Título: Miembros del cuerpo pastoral en la primera iglesia. La primera iglesia busca el mejor equipo posible. Esto tiene sentido, ¿no? Esta realidad la expresan con claridad los líderes encargados de la búsqueda de nuevos integrantes. La meta es conseguir un equipo de primera línea, con el mejor en cada rol. Se cree que esto producirá un mayor impacto en la iglesia y en la comunidad. Esta suposición aparenta ser sabia, pero tiene su defecto. Demostró ser errónea en la primera iglesia. El equipo actual está lleno de personas dotadas, pero que corren en direcciones distintas. La filosofía establecida es: consigue unos pura sangre y déjalos correr. Suena bien. Sin embargo, cuanto más conversamos con el grupo, más nos damos cuenta de que existen múltiples filosofías ministeriales dentro del cuerpo pastoral. Obtener los mejores no hace que todos tiren para el mismo lado. Sin un compromiso con el todo, cada uno se manifiesta agresivo y apasionado por su propio ministerio. Las personas no fueron reclutadas para unirse en un movimiento coherente y unificado. El problema no es la falta de entrevistas previas, ni el análisis de las referencias, y tampoco la falta de pasión. La primera iglesia realiza entrevistas e interrogatorios bastante completos, y al parecer todo el equipo camina con Dios. El problema es que no hay un proceso principal para buscar y conseguir integrantes para el cuerpo pastoral. El reclutamiento de personal calificado con distintas filosofías ministeriales o diferentes enfoques es la base para la frustración y el desastre. He aquí una imagen del grupo pastoral de la primera iglesia. Los nombres se han cambiado. El pastor John es responsable del ministerio estudiantil. El pastor Bill es responsable de la educación de adultos, que incluye la escuela dominical y grupos pequeños. A ambos los apasiona la evangelización. Los dos se han concentrado en eso a lo largo de su ministerio. Se les reconoce por haber constituido ministerios evangelísticos. Eso les resultó atractivo al pastor y al equipo de búsqueda. Parecería que pueden llevarse bien, que van a conformar un gran equipo. No exactamente. Ambos concuerdan desde el punto de vista teológico. Se entusiasman cuando conversan sobre evangelización y el llamado a ser discípulos. Ambos creen que los perdidos deben escuchar el evangelio. Sin embargo, no concuerdan con el punto de vista filosófico. Enfocan la evangelización de distinta manera. El pastor Bill cree en la capacitación formal en evangelismo. Sobre esta creencia erigió su ministerio, mientras que el pastor John cree en el servicio evangélico y con este enfoque construyó el suyo. En los papeles, ambos coexisten. En la realidad, las dos filosofías chocan. Los jueves por la noche, el pastor Bill ofrece capacitación formal en evangelismo. Invita a toda la iglesia. Se la pasa promocionándola. Solicita al pastor principal que lo anuncie desde el púlpito. Incluso no comprende por qué el pastor John no alienta a los estudiantes a que asistan a esa reunión. Los sábados por la mañana, el pastor John ofrece oportunidades de servicio evangelístico. Los adultos y los adolescentes sirven a la gente de manera tangible. Quienes apoyan a Bill opinan que lo de John es superficial. Quienes apoyan a John dicen que el enfoque de Bill es frío. Algunos padres que asisten al grupo de Bill no desean que sus hijos adolescentes concurran al grupo de John. Ambos grupos se encuentran en constante competencia no explícita. Bill y John están teológicamente alineados, pero no lo están en el sentido filosófico. Son los mejores en su campo, pero a ambos les cuesta estar en el cuerpo pastoral, en parte por culpa de la presencia del otro.
Se sonríen en el atrio y saludan uno a la familia del otro, pero existe una gran distancia. Ninguno está equivocado, ninguno es menos piadoso. Son tan solo distintos en su esencia, y el pastor no quiere hacer las veces de árbitro. Título: Miembros del cuerpo pastoral en la Iglesia de la Cruz. En la Iglesia de la Cruz también se hallan en la búsqueda de nuevos integrantes para el cuerpo pastoral, pero sus preguntas son distintas. Lo que buscan es diferente. Como en la primera iglesia, desean personas que sean intachables en su carácter y competentes en su llamado ministerial. Sin embargo, también buscan personas que acepten el proceso ministerial que tienen. Esto es importante para ellos. Cada miembro del cuerpo pastoral es elegido según el proceso de amar a Dios, amar a otros y servir al mundo. Algunos miembros de equipo talentosos y altamente recomendados no fueron considerados por tener una actividad preferida. Y estas actividades quedan fuera del proceso ministerial de esta iglesia, de manera que no tomaban en cuenta a alguien así. A la Iglesia de la Cruz le preocupa más tener un equipo unido que uno lleno de personalidades. Si quieren un pastor de estudiantes, buscan uno que guíe a los estudiantes a amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Si quieren un pastor de adultos, buscan uno que guíe a los adultos a amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Son rigurosos en esto durante las entrevistas. Son así de apasionados con el proceso y así de coherentes. Los miembros del equipo con los que hablamos no se sienten reprimidos, sino libres, y se sienten así porque también están apasionados con el proceso. No se trata de que deben dejar algo de lado, sino que es algo de lo que ansían formar parte. Los emociona sentirse partícipes de una iglesia que ve el ministerio de la misma manera en que ellos lo ven. Algunos ayudaron a crear el proceso. Otros se comprometieron con él antes de ingresar al cuerpo pastoral. Los límites son claros y se les anima a implementar y ejecutar el proceso ministerial con creatividad y libertad. Los miembros de equipos actuales no son réplicas exactas unos de otros. No se visten igual ni hablan igual. No les gusta el mismo tipo de música ni leen los mismos libros, pero sí están alineados en cuanto a cómo se desarrolla el ministerio en la Iglesia de la Cruz. Título: Los anuncios. Parecería extraño finalizar este capítulo con los anuncios. Sin embargo, la mayoría de los cultos de adoración finaliza con alguna clase de anuncio. Hemos aprendido que los que se dan durante el culto de adoración pueden decir mucho acerca de la iglesia. Son un excelente indicador de las prioridades que ésta tiene. Durante los anuncios, las personas escuchan lo que sucede en la vida de la iglesia y se les solicita que participen en algo más. Ambas iglesias dan anuncios y en ambas lo hace un pastor. Las dos dedican igual cantidad de tiempo a este fin. La diferencia radica en el contenido. Título: Los anuncios en la primera iglesia. La primera iglesia hace muchos anuncios. A la gente se le invita a varias actividades. El domingo que estuvimos presentes se anunciaron 8 cosas distintas, todas con fervor, todas con el tono de «esto cambiará su vida y usted no puede dejar de asistir». Es como una tanda publicitaria sin el número telefónico gratuito para llamar. A medida que se dan los anuncios, observamos a nuestro alrededor. Nos preguntamos cómo decidirán estas personas a qué actividad concurrir. Nos intriga saber qué les pasa por la mente. Es la síntesis adecuada de lo que fue nuestra visita a la primera iglesia. Tienen mucha actividad, muchísimo que hacer y una gran complejidad. Todo esto puede ser justificado por la persona que habla. No encaja en el cuadro general. No existe un cuadro general ni proceso que guíe el ministerio. Título: Los anuncios en la Iglesia de la Cruz. Los anuncios de esta iglesia ocupan solo 4 minutos. Hay 3 y son los siguientes. Hay una recepción de invitados para los que hayan asistido por primera vez. A la semana siguiente hay una clase de nuevos miembros para las personas interesadas en la membresía.
Y para los que desean unirse a un grupo pequeño, hay una mesa de informes en el atrio. Cada anuncio está referido a avanzar hacia el siguiente paso. Los presentes saben exactamente a qué están invitados. No se les bombardea con excesiva información. Solo 3 anuncios. Simple. ¿Qué otra cosa podríamos esperar? Es la síntesis adecuada de nuestra visita a la Iglesia de la Cruz. Hay mucho enfoque, una gran claridad. Todo encaja en el cuadro general. El simple proceso para hacer discípulos lo guía todo. Título: La experiencia de la Iglesia simple. Abandonamos la primera iglesia impresionados por el cuerpo pastoral y los miembros. Su compromiso con Cristo es real. Sin embargo, muchas personas de la primera iglesia están cansadas y confundidas acerca de cómo hacer la iglesia. Del mismo modo, abandonamos la Iglesia de la Cruz impresionados con las personas y los miembros, pero no vimos cansancio ni frustración en los rostros de la gente de esta iglesia. En cambio, observamos entusiasmo, gozo y anticipación. 2 iglesias reales, 2 experiencias muy distintas. ¿Tu iglesia se parece más a la primera iglesia o a la Iglesia de la Cruz? ¿Te gustaría que tu iglesia se pareciera más a la Iglesia de la Cruz? ¿Es posible para tu iglesia hacer un cambio tan radical? Ahora volveremos a estos interrogantes. Preguntas para debate grupal. 1. ¿En qué nos parecemos a la primera iglesia? 2. ¿En qué nos parecemos a la Iglesia de la Cruz? 3. ¿A qué iglesia te gustaría asistir o en cuál preferirías servir? 4. ¿Qué consejo le darías al pastor de la primera iglesia? 5. Describe el concepto de proceso. ¿Por qué es importante? 6. ¿Cómo puede un proceso ministerial ayudarnos a eliminar algunas cosas? 7. ¿Cómo puede un proceso ministerial unir al cuerpo pastoral? Final del capítulo 2.